Jesús. Estamos en este encuentro con un grupo de hijos electos tuyos que has llamado, Señor, has inquietado para que ellos puedan querer, Señor, eh, aprender de ti, cómo poder entender la Sagrada Escritura y cómo poder proclamarla. Padre, gracias por su disposición y su ánimo al estar aquí, Señor. Ayúdanos a hacer lo correcto siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A ver, mis hermanos. Entonces vamos ahora a hablar acerca de las epístolas. Epístolas, que son cartas. Cartas. Estas epístolas se constituyen en un recurso homilético principal del predicador. Entonces, por definición, las epístolas son mensajes escritos para ser enviados como medio de comunicación entre personas separadas por la distancia. Entonces, hay un medio de comunicación entre personas separadas. Ese medio de comunicación es una carta, es una epístola. Entonces, las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento, no son de carácter privado, son unas características. Todas fueron escritas para ser leídas a las comunidades de fe, todas. Entre las epístolas o cartas tenemos varias categorías. Las epístolas del Nuevo Testamento se dividen en distintos grupos de acuerdo a su contenido teológico en cuanto a su autor o su fecha de composición. Es decir, las cartas del Nuevo Testamento se dividen en distintos grupos. Normalmente uno puede pensar que lo que he escuchado, ¿no? Cartas que son cartas pastorales, cartas universales, ¿sí? Pero, ¿cómo están categorizadas? Están categorizadas de acuerdo a su contenido teológico, de acuerdo a su autor o su fecha de composición. Entonces, de acuerdo al autor, existen epístolas paulinas o cartas paulinas, de acuerdo a su autor, es que son escritas por el apóstol Pablo. Y estas cartas paulinas son el número de 13. Estas cartas paulinas se les denomina o se clasifican así: las epístolas auténticas. Es decir, son epístolas que fueron escritas por el propio apóstol Pablo, porque hay unas que fueron escritas por discípulos de Pablo, pero Pablo estando allí. Entonces, las epístolas auténticas tenemos entre ellas Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón. Tenemos las epístolas deuteropaulinas. Al parecer, estas cartas fueron escritas por discípulos del apóstol Pablo. Estas son Efesios, Colosenses y Segunda de Tesalonicenses. Es decir, se llama Deuteropaulina simplemente porque Pablo, Pablo no fue el escritor directo, aunque él estuvo dictando, pero el escritor directo son las epístolas auténticas que él las escribió. Las deuteropaulinas son aquellas que realmente la escribió un discípulo del apóstol Pablo, ¿verdad? Esta es la diferencia en cuanto a estas epístolas. Y hay de Pablo las epístolas pastorales.
Estas cartas hablan sobre todo de la organización de la iglesia primitiva. Detalla con claridad cada tarea, cada responsabilidad de los diferentes ministerios en una comunidad cristiana, es una iglesia. Estas epístolas son primera y segunda de Timoteo y Tito. Esto se llama epístolas pastorales. Entonces, algunos libros, algunos autores van a tratar de que los libros por las cartas, bueno, los Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, son epístolas que fueron escritas desde la cautividad, cuando Pablo estuvo encarcelado. Entonces, a este grupo se le llama las epístolas de la cautividad. ¿Cuáles son estos? Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, que fueron escritas desde la cautividad de la cárcel. La segunda categoría son las epístolas universales. Este grupo de cartas o epístolas está compuesto por cartas que fueron dirigidas a las iglesias y son conocidas como cartas universales. El término católico, ustedes conocen que significa universal, ¿no? Ese término que a veces nos enroncha, porque pensamos que el término católico nos induce a pensar en la Iglesia Católica Romana. Pero no, el término católico significa universal. Entonces, estas epístolas universales son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas. Se llama las epístolas universales. También tenemos las epístolas juaninas, aquellas que fueron escritas por el apóstol Juan. Estas cartas están dirigidas a las comunidades que el apóstol Juan, pues, trabajó para en el proceso de su desarrollo. Y entonces tenemos la primera, segunda y tercera carta de Juan. Se llaman las cartas juaninas. Muy bien. Cada una de estas cartas tiene forma y función que hemos venido diciendo a lo largo de todos los libros que hemos visto. Entonces, la forma de una carta o de una epístola comienza con una apertura que incluye el nombre del que remite la carta, los destinatarios de la carta y un saludo. Ejemplo, Primera de Corintios del 1 al 3. ¿Alguien puede dar lectura de ustedes, hermanos? ¿Alguien puede dar lectura? Primera de Corintios. Amén, pastor. Amén, pastor. Pastor. Dice así, Primera de Corintios 1 al 3. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, ju- junto con todos los que están los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Muy bien. Entonces nosotros vemos que esta forma incluye, pues, primero el remitente, ¿no es cierto? ¿Quién remite esta carta? Pablo, ¿no es cierto?
¿A quién es el destinatario de esta carta? La iglesia de Dios que está en Corinto. Y nosotros vemos un saludo. El tercer grupo, el verso 3. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una carta que tiene esta forma. Primero, incluye el nombre remitente, los destinatarios y un saludo. Después encontramos una sección de acción de gracias de bendición donde se hace una oración intercesora por los destinatarios. Por lo regular, esta sección incluye referencias escatológicas. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Amén, pastor. Y esperan y esperan del reino a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Y esperar de los cielos. O sea, en esta segunda parte encontramos una sesión de acción de gracias, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, empieza el verso 2, ¿no? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Sí? Entonces hay una oración por los que van a recibir la carta, por los destinatarios. Entonces, por lo regular, esta carta incluye una referencia escatológica como esta, ¿no? Que dice en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya, estamos hablando de la forma, ¿verdad? Entonces una carta empieza y luego en la segunda sección, una sección de acción de gracia. Luego tenemos el cuerpo de la carta. Comienza con una forma introductoria y termina con otras referencias. Generalmente estas referencias son escatológicas, quiere decir de algo proyectado hacia el fin. Por lo regular, esta sección tiene un contenido, un poco más de contenido teológico del escritor. Entonces, el resto no está, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 1, tenemos a partir del verso 10, os ruego pues hermanos que en nombre de Jesucristo, que habéis todo una misma cosa y que no hay entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en una... Entonces, el cuerpo comienza en una introducción que termina con referencia siempre de católico. Pero todo lo que nosotros vamos a ver, siempre las cartas tendrán un núcleo, un cuerpo. Y ese cuerpo, entonces, siempre hay una referencia de corregir errores, pero también hay referencias escatológicas, o sea, de lo que va a venir. ¿Por qué? Entonces, siempre en la carta habrá un seguimiento después del cuerpo de la carta, una exhortación. Una exhortación quiere decir el amonestación o quiere decir un animar a un cambio de conducta. Entonces, en la exhortación siempre habrá la intención de cambiar todo asunto ético o pastoral. Entonces, siempre seguido al cuerpo habrá una exhortación. Luego, el cierre de la carta incluye muchos saludos, una doxología o una bendición. Por ejemplo,
Romanos capítulo 16. Si leemos Romanos 16, vamos a mirar en Romanos 16 cómo termina la carta, ¿verdad? Versículo 25 del 16. Y dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer toda la gente para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, termina la carta cerrando, dando muchos saludos y una doxología y una bendición. Así terminan las cartas. Entonces, ese es el cuerpo de la carta, ¿verdad? Tenemos la declaración de quién remite la carta, luego a quién fue escrita la carta y luego un saludo. Después hay una sección de acción de gracias y una declaración de situaciones que tienen que ver con intercesión o acciones o referencias escatológicas. Luego viene el cuerpo de la carta, en donde se formulan muchas situaciones que tienen que ver con la corrección de situaciones que se han presentado. Luego termina esta sección del cuerpo con una exhortación o una amonestación, ¿verdad? En asuntos éticos y pastorales. Y culmina la carta, cerrando la carta, haciendo diversos saludos y generalmente pasa por una doxología o una bendición. Eso es en cuanto a la forma. En cuanto a la función, las cartas siempre sustituyen una expresión oral. En este sentido, la función de una epístola es darle voz a la opinión o perspectiva del remitente sobre una situación específica. Recuerde que la epístola es un medio de comunicación entre dos personas que están separadas. Y entonces, esta expresión escrita es un sustituto de la expresión oral. Entonces, una epístola, pues, da entonces la posibilidad de darle voz a la opinión o perspectiva del que remite la carta. Es como que si estuviéramos escuchando. Entonces, ahora, la, la, la retórica es el arte de hablar. El análisis retórico ha identificado las distintas partes de una epístola, siguiendo los nombres de las escuelas retóricas clásicas, ¿verdad? Estas son el exordio o proemio. Es una breve sección introductoria diseñada para captar la atención y la buena voluntad de los oyentes, así el mensaje sería bien escogido. Aquí, hermanos, es importante. En la carta siempre va a haber un episodio narrado que despierta la atención. Es como que le da un golpecito a la conciencia para que nos interesemos por la carta, por leer la carta. Como que nos llama la atención para poder empezar a dar lectura a esa carta. Eso se llama el exordio o proemio. Es una sección breve, introductoria, y quiere captar la atención y la buena voluntad del lector. Normalmente a la gente no le gusta leer, pero cuando empezamos a leer la carta, vamos a encontrar esta primera parte. Luego tenemos la sesión central. Aquí presenta ideas y las apoya usando las siguientes técnicas retóricas. Propósito, presenta la meta a ser alcanzada,
La argumentación presenta varias pruebas, tanto intelectuales como afectivas. Es importante, amados hermanos, que usted y yo veamos que aquí estamos trabajando con la forma de estudiar, ¿verdad? Y la forma de poder hablar. Entonces, hay una crítica retórica que tiene que ver con esto. Necesariamente nosotros, al leer la carta y al hablar la carta, necesitamos captar esa sección introductoria, esa sección central en donde las ideas están en relación directa con propósitos y argumentación para que podamos nosotros acercarnos a la carta. Ahora, la otra sección, el pero ratio, es una corta conclusión que asume la veracidad de las pruebas anteriormente presentadas, a que se le pide a los oyentes que tomen una decisión. Entonces, nosotros para poder predicar una carta, necesitamos nosotros tomar en cuenta, en primer lugar, esa breve acción introductoria. Luego, declarar en una sección central el propósito, las metas que se alcanzaron con esa carta y el argumento que se presentó para alcanzar esas metas. Y luego, pues, hay que hacer una conclusión en donde la gente debe asumir una decisión, una decisión. Entonces, la crítica retórica que demanda una carta. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros queremos predicar una carta, necesariamente tenemos que nosotros, pues, saber que la intención del discurso es, por regla general, persuasiva. La carta tiene el objeto de persuadir a la gente a un cambio de conducta, de corregir los errores. Entonces, aquí, aquí por favor, alguna pregunta antes de ver esto. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, pastor, está bien entendible. Ya, entendible. Muy bien. Ya, hay que tomar en cuenta todo esto que hemos visto para poder eh, estudiar una carta y luego predicar esa carta, ¿no? Porque muchas veces se hace decir cosas que no dice la carta y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Por eso hay que considerar estas formas de la crítica retórica. Siempre una carta es persuadir la corrección de algo que se está haciendo mal. Ahora, cuando estudiamos una carta, tenemos que analizar que tenemos recursos literarios para ordenar un texto. El miércoles pasado yo estuve dando una, el capítulo 4 de Segunda de Timoteo a la iglesia y justamente trabajaba yo con el ordenar el texto para entenderlo, ordenar el texto. El mismo texto que tenemos ahí en la carta, pero tenemos que ordenarlo de tal manera que podamos nosotros entenderlo. Entonces, hay algunos recursos literarios
que deben ser conocidos por usted. La anáfora es la repetición de una palabra o de una frase o de una oración para crear un efecto profético, poético, perdón. Como por ejemplo Hebreos 11, ¿no? Por la fe y por la fe y por la fe, va repitiendo, ¿cierto? Cantero hebreo tiene esta repetición de una frase, de una oración. Entonces, por la fe muchos alcanzaron buen testimonio, etcétera, etcétera. Todos hemos leído lo que es esto, Hebreos 11, ¿verdad? Entonces, eso es una anáfora. Es un recurso literario que incluye repetición de una palabra o de una frase o de un efecto o de una oración con el propósito de crear efectos proféticos. Ahora, otro recurso es la epífora. Es la repetición de elementos al final de dos o más frases y oraciones. Por favor, leamos Primera de Corintios 7, 12 y 13. Primera de Corintios 7 tiene que ver con el asunto del matrimonio. ¿Alguien puede dar lectura? Amén, pastor. Dice así, a los demás les digo yo, y no el Señor. Si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, aquí hay elementos que se repiten, ¿no? Al final de dos o más frases o oraciones. Entonces, esta se llama una epífora. O sea, las cartas tienen estas situaciones literarias. Entonces, es un recurso que se utiliza para ordenar un texto, los escritores, ¿cierto? Otro recurso es el paralelismo. Hay tres tipos de correspondencia sintáctica: sinónimo, antitético y sintético. El sinónimo repite las ideas expresadas en la primera línea, en la línea siguiente. Primera de Tesalonicenses 5:7, por favor. Amén, pastor. La palabra de Dios dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vemos aquí, repite la idea expresada en la primera línea y en las líneas subsiguientes. Esos son sinónimos. Antitético. Aquí la segunda línea contrasta con la primera. Veamos Primera de Corintios 7, versículos 32 y 34. ¿Alguien puede leer? ¿Podría repetir, pastor? Romano, perdón, Primera de Corintios 7, 32 34, al 34. Amén, mi pastor. Yo prefería que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Entonces ustedes ven aquí cómo en la segunda línea contrasta con la primera. Primero dice que sí, después dice que no. Entonces siempre eso es
el paralelismo antitético. El paralelismo sintético, en cambio, las ideas de la segunda línea complementan las ideas de la primera. Es decir, Romanos 10:10 trata de explicar de manera más resumida el sintético. Romanos 10:10, ¿qué dice? Amén. Dice Romanos 10:10, ¿verdad? Que Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. muy bien. Entonces, mire cómo, ya como que lo resume en la segunda línea, la segunda idea, ¿verdad? Complementa, ¿verdad? La idea de la primera. Entonces, eso es un paralelismo sintético. El otro recurso literario es la inclusión. Ese recurso, entonces, hace lo siguiente: determina la estructura de un escrito, la inclusión. Y ahí el quiasmo denota la secuencia invertida, la transposición o paralelismo, integrando ideas en una unidad literaria. Ahora, un quiasmo significa que hay ideas que parecerían que se contraponen, pero no es cierto, sino que se complementan, pero da la impresión como que se invierte. Recuerde que el quiasmo es un lugar de cruce, se cruza. Entonces, parece como que se pasa al otro lado, ¿no? Entonces, estos son recursos literarios que usa el escritor para ordenar un texto. Entonces, es importante que cuando estudiamos una carta tengamos en cuenta estos recursos que ha utilizado el escritor para que nosotros podamos entonces entender lo que la carta o el texto está diciendo. Ahora, ¿cuál es la tarea del predicador? ¿Ve? ¿Cuál es la tarea del predicador? Entonces, la tarea del predicador es que debe realizar un diagrama teológico de las cartas. Al escribir en la comprensión de esa carta, entonces debe hacer un diagrama teológico. En primer lugar, la situación problemática que va a tratar la carta. ¿Es una exhortación o es una estrategia teológica pastoral? Es una reflexión teológica a la luz de un concepto teológico clave. Entonces debemos nosotros entender, haciendo un diagrama teológico de las cartas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se escribió esa carta? Entonces esa carta es una carta, va a exhortar o es una estrategia teológico-pastoral o para enfrentar la situación problemática es una reflexión teológica puntualizando algo específico. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer en una carta? Es identificar el problema y cómo ha abordado ese problema el escritor. Si nosotros vemos eh, la epístola de la carta de Santiago, por ejemplo, ¿no? Podemos ver Santiago que está después de Hebreo, la carta de Santiago. Entonces, esa carta va a tratar sobre la importancia de
recibir la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo está enfrentando problemas, pruebas, dificultades, sufrimientos que harán que ellos abandonen la fe. Entonces, el escritor va a abordar esto. Por eso dice, versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Comienza a hacer una reflexión teológica, concentrando en las pruebas. Si ustedes siguen leyendo, habla de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia nos lleva a ser perfectos y cabales. Entonces, si nosotros no tenemos sabiduría para soportar la prueba, pidámosla a Dios. Entonces, está desarrollándose entonces este concepto de la necesidad de que el problema debemos conocer, ¿verdad? Entonces, nosotros al identificar el problema, ya sabemos que se trata de una exhortación, de una reflexión teológica, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Yo siempre estoy diciendo a toda persona que predica la palabra que es necesario que entienda, que realice una muy buena hermenéutica, es decir, que entienda el mensaje que está escrito, porque si no entiende el mensaje que está escrito, no podrá hacer una buena homilética. Podrá hablar bonito, pero no va a decir a la gente el mensaje que Dios quiere que tenga. Y eso por regla general es lo que es muy común. Se coge un texto y ahí se dice un montón de cosas, pero que no representa lo que Dios quiere que sepa la persona. Entonces, para predicar las epístolas hay que tomar en cuenta los siguientes elementos. Número uno, el elemento más importante en la predicación de las epístolas es la comparación o la analogía. Lo que está diciendo el autor es para esa comunidad que fue hace muchos años, pero yo puedo compararlo con mi tiempo presente. Entonces hago una analogía. Esa comparación o esa analogía no debe ser forzada o exagerada, sino razonable. Cuando yo estudio la carta y sé a quién fue dada esa carta, por qué fue dada, el problema que había, cómo está enfrentando el escritor, dar la corrección a este problema, entonces yo digo, bueno, en mi tiempo, tengo que comparar con mi tiempo presente, de cómo esta carta, ese mensaje puede servirme a mí. Entonces hago una comparación o la analogía. Esto no debe ser sino una, una analogía forzada o exagerada, sino razonable. El intérprete de una carta debe enfocar los aspectos específicos del texto. Cuarto, cuando una carta presenta problemas de autor, debemos enfocarnos en el mensaje escrito. Por ejemplo, Hebreos es una carta que no se ha determinado quién fue el autor. Algunos dicen que fue Pablo, bueno, y algunos otros autores, pero no se ha podido. Entonces, no nos concentramos en la carta, en el autor de la carta, sino enfocámonos en el mensaje.
El tono del sermón debe reflejar el tono general de la carta. Es decir, el énfasis que yo pongo al predicar una epístola debe reflejar el mismo énfasis que tenía la carta al ser escrita. Siempre debemos presentar en nuestro interior una responsabilidad de dar atención a la relación entre la cristología y la ética de las epístolas. Cuando hablamos de la cristología es las enseñanzas de Cristo y la conducta de las epístolas. 7. Las explicaciones de las partes argumentativas de la carta son útiles para la predicación doctrinal. Entonces, si nosotros queremos predicar doctrina, la podemos tomar desde las epístolas. Recuerda que las doctrinas fundamentales del cristianismo no la vamos a tomar de ninguna parábola. No podemos hacer eso, pero sí podemos de las cartas. En la carta encontramos doctrina. En Romanos, en Corintios, en Efesios, en Filipenses, podemos tomar predicaciones doctrinales. Entonces, las exhortaciones. Hay varias secciones que tienen estas cartas. Entonces, las exhortaciones de esa carta son útiles para dar un consejo en asuntos éticos y morales. Ejemplo, si nosotros vamos a Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7, el capítulo 7, versículos 10 y 11, dice esto. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, si yo leo eso, bueno, yo digo, la gente no se puede separar. Pase lo que pase. Pero si sigo leyendo, me dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí ve? Entonces, nosotros aquí tenemos dos condiciones. Los que están unidos no se separan. Pero luego dice, y si se separa, ahí viene el consejo. Entonces, por asuntos éticos morales, no se case. O reconcíliese. Porque el punto de partida es que pueda haber la reconciliación. Entonces, aquí nosotros vemos cómo es importante ver que en la epístola hay secciones para dar un consejo. Hay personas que dicen, no, si ya está casado no se pueden separar, pero ahí dice, pues, si la cosa está tan terrible, bueno, sepárese, pero quédese sin casar, porque el principal objetivo de parte de Dios es que no se separen. Se vuelve difícil, pero sí se puede separar, de acuerdo a este versículo. Muy bien. A ver, alguien puede dar un criterio. ¿Aló?
Sí, pastor, es necesario hacer el estudio muy profundo, ¿no? Sobre todo en lo que es las figuras literarias, sí es un poco complejo identificarlas de pronto, pero sí, aquí como en el libro nos dicen, ¿no? Que estas son básicas, estas son las que más hay, me imagino. Entonces hay que sí, es necesario estudiarlas. Eh, entonces, habíamos visto también que nos queda como predicadores una tarea muy importante, no solamente en esto de las epístolas, sino en todos los libros que estamos viendo. Entonces, es importante, ajá, es importante revisar todo, todas las recomendaciones que nos da el autor. Claro, sí es. Es importante, hermano. Si no se una buena hermenéutica, no se puede predicar el mensaje que viene de Dios. Y nosotros solamente pasamos el mensaje de Dios. Lo contextualizamos, pero tiene que ser el mensaje puro. Amén. Aquí quiero ponerles una carta, la última capítulo de la carta a Timoteo, carta de Timoteo. Vamos a ver si abre. Mira, aquí está. Entonces, yo voy a ordenar esta parte de la carta, la cuarta parte, y dice desde el capítulo 1 hasta el versículo 6, perdón, del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 4, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ese es el texto. Como ustedes ven, yo en el texto encuentro palabras que hagan una oración. Entonces, la primera palabra que yo me identifico es te encarezco. Y ahí viene la frase, delante de... ¿Y qué me encarece? Que prediques, que inste, que redarguya, que reprenda. Muy bien, esta es la primera sección. La segunda sección, estoy estudiando, no voy a predicar, solo estoy estudiando para entender lo que dice el texto. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán. Entonces veo que, ¿por qué? La razón, ¿por qué me encarezca? ¿Por qué es urgente que yo tome en cuenta esto? ¿Por qué? Porque vendrán tiempos, este tiempo, ¿cierto? Cuando la gente no escuchará, no creerá, y entonces debo tomar en cuenta esto, ¿verdad? Esto que me encarece. Dice, aunque la gente es así, entonces tú sé sobrio. Entonces, pero tú, ya me importa poner el pero tú porque cumple una frase importante, una oración importante. Ahora viene razones. ¿Por qué? Yo ya estoy. ¿Por qué urgente te encarezco? Porque esto que está diciendo Pablo es tan urgente que me encomienda solemnemente delante de Dios y el Señor Jesucristo, porque Él ya está listo para partir. Él dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él dice, por lo demás, me está guardado. Entonces, por lo demás, ya es otra frase. Entonces, por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
¿De acuerdo? Entonces, ya tengo yo 5 elementos que me predisponen para reordenar la carta en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, ahora viene el reordenamiento. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos en su manifestación en su reino. Muy bien. Entonces es un mandato solemne, con testigos, Dios y Jesucristo. ¿Qué es lo que me encarece? ¿Qué es lo que me manda? Que predique qué cosa? La palabra. ¿Qué más haga? Que inste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más dice? Redarguye. ¿Qué más dice? Reprende. ¿Qué más dice? Exhorta con toda paciencia y doctrina. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ya voy entendiendo. Entonces dice, te mando y te pongo esto por testigo a Dios y a Jesucristo. Y recuerda que Jesucristo jugará a los vivos y a los muertos. Cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga y cuando Él esté en su reino. Que prediques qué cosa? La palabra. No otra cosa, no tu pensamiento, la palabra de Dios. Que lo tomes como prioridad, que instes a tiempo fuera de tiempo. Mira, convéncelos. Eso dice en el redarguye, convéncelos. Señala el pecado y dile que Dios no aprueba ese pecado, repréndelo. Pero ¿sabe qué? Anímalos a cambiar de actitud con paciencia y doctrina. Entonces ya entendí yo este texto, ya lo entendí, que es el mandato, ¿verdad? Entonces, también dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando la gente no acepta la enseñanza bíblica, no quiere. Cada uno vive en su propio mundo, sus propios intereses, sus propias circunstancias. Estas personas tienen comezón de oír y por eso se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. ¿De quiénes? De los que no aceptan la doctrina. Y vemos nosotros hoy en día cómo hay tanta gente que va a iglesias que le satisfacen lo que quieren escuchar. Y entonces, estas personas en estos tiempos apartarán la verdad del oído y se volverán a los cuentos, a la fábula. Entonces, esto es importante tener en cuenta, porque vendrá este tiempo cuando la gente no. Entonces, ahora, a pesar de que hay ese tiempo, tú sé sobrio, es decir, ten control, soporta las aflicciones, predica el evangelio del reino y cumple tu ministerio. A pesar de todo, sigue adelante, sigue predicando la palabra, teniendo prioridad esa predicación, convéncelos, señala el pecado y ten paciencia. Entonces, ahora viene una razón poderosísima. Es que Pablo dice, ya no va a estar más. Ya te vas a quedar solo. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Mira, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso he hecho. Entonces, el encarezco se convierte en algo urgente. ¿Por qué? Porque Pablo ya se va, ya terminó su carrera, ha peleado su batalla y ha guardado la fe. Se pone como ejemplo para Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, además, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, o sea, cuando Él venga.
y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces aquí, hermanos, ¿quién ama su venida? El que está vigilando, el que está orando, el que está ayunando, el que está buscando de Dios, el que está buscando las cosas de arriba, el que está viviendo la expectativa de que su rey viene pronto. Muy bien. Ahora sí entendí lo que Pablo le quiso decir a Timoteo. Timoteo, pues es urgente y te pongo por testigos a Dios y Jesús que priorices la predicación de la palabra. Con ella convence, con ella reprende, señala el pecado, pero por favor, ten paciencia. Siempre corrige con doctrina, con enseñanza del rey. Esto es urgente porque vendrá tiempo cuando la gente no aceptará, no quiere sufrir por la causa de Cristo, no acepta. Ellos tienen sus propios intereses y quieren escuchar y por eso se amontonan maestros. Entonces, conforme a sus propios deseos, ellos se van tras ellos. Y esto es muy urgente porque Jesús, Pablo está ya para partir, ya va a ser sacrificado. Entonces él dice, pues he terminado, he acabado, pero mi satisfacción es que me está reservada, está guardada la corona de vida, la corona de justicia. Esa corona que me la dará el Señor cuando venga, porque Él es juez justo. Y sabe, Timoteo, no solamente es para mí, sino para todo aquel que ama a su venida. Entonces, mire, hermano, yo ya tengo el entendimiento al haber establecido esto, cómo yo puedo entender este texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, de verso 1 al verso 8. Ya lo entendí. Ahora yo puedo predicar. Ahora yo puedo predicar. Hacer la homilética después de esto. Muy bien, hermano. Quiero escucharlos. Quiero escuchar a ustedes qué tienen que decir. Les he puesto este ejemplo de una carta como se la estudia para luego predicarla. Esto que estamos hablando solo es estudio. ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola, 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 ¿se fueron?
Así estamos aquí, pastor. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna cosa? Bueno, pastor, yo veía ahí, por ejemplo, que toda la preparación se encuentra en el mismo texto. O sea, y no se podría añadir, o sea, creo que no hay para qué añadir más, o sea, de la palabra, no salíamos de los otros textos bíblicos que le apoyen, porque realmente todo tenemos ahí. O sea, lo que dice Pablo a Timoteo, o sea, todo detalla perfectamente, se puede decir. Entonces nos toca solo a nosotros eh, ir escudriñando y viendo cómo está. O sea, o sea, de acuerdo a lo que usted hizo, algo maravilloso, pero no, para nosotros, para mí, por supuesto, me parece un poquito que tomaría más tiempo. Eso, pastor. Claro. Sí, así mismo es, pero ¿sabe qué, hermano? Yo cuando veía a los profesores que me enseñaban de cómo hacer un estudio, yo también siempre decía, ¿cuándo yo hacer eso? Pero ¿sabe qué? Es Dios que nos prepara. Podemos nosotros estudiar en cualquier seminario, en cualquier curso, pero es Dios. Por eso siempre yo digo, en la predicación uno tiene que ir a Dios para pedir el tema, para pedir a Dios que nos ponga en nuestra mente qué necesita la congregación, porque Dios que sabe, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Entonces hay una idea que Dios pone en nuestra mente, hay una concepción de definir claramente un objetivo sobre esa circunstancia que están viviendo la congregación o esa necesidad que tienen. Y entonces uno comienza a plantear realmente con el objetivo cuál es su intencionalidad que quiere con la congregación. Entonces, luego vamos a trabajar con el texto, pero siempre en la predicación el objetivo, porque el objetivo es el que marcará la aplicación, la demanda del texto, la aplicación, y entonces uno puede salir adelante, ¿no? Pero hermanos, solo Dios hace posible que nosotros podamos entender su palabra. Recuerda, algo que me fue dicho una vez por algún predicador, un pastor, es que la razón por la cual está en nuestras manos la Biblia es porque Dios quiere que sepamos lo que Él nos ha mandado a decir. Él quiere que sepamos, porque Él nos las ha revelado. Ahora lo que necesitamos es ser alumbrados, ser iluminados para entender el mensaje. Y cuando lo entendemos, entonces podemos predicarlo. El gran problema es que muchas personas no lo entienden y como no lo entienden, entonces usa el texto como un pretexto para dar cualquier cosa. Y esto es lo que ha hecho posible que la iglesia sea una iglesia con escaso conocimiento, con pobre conocimiento. Y yo voy ahorita a preguntarles a ustedes, y quiero estimular sus mentes y preguntarles, ¿por qué, por qué nosotros celebramos la cena del Señor? Quiero que me digan, ¿por qué? Porque recordamos su muerte, su resurrección y su venida. Bueno, ¿alguien más? La muerte, la resurrección y la venida de Cristo. ¿Qué más? También ¿Alguien más? diría que, o sea, es un mandato de Dios, de Jesús.
Porque Jesús cuando celebró la Pascua dijo, esto haced en memoria mía. Y claro, recordando, como dice la hermana, todas esas tres cualidades que tenemos de Jesús. Mi pastor, yo creo que es para recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y para que nos mostraba agradecimiento por el perdón de pecados que Jesucristo se llevó en la cruz por cada uno de nosotros. Bueno, tienen razón todo lo que han dicho ustedes, pero ninguno me ha contestado conforme a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? En el capítulo 11 de Primera de Corintios dice una frase importante. Todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Ya la encontraron? ¿Ya la encontraron? Ahora, si están allí, ¿verdad? Amén, pastor. Ya. Entonces sí leyeron, ¿no? Versículo 26 del capítulo 11. Entonces, Sí, pastor, cada... dice, así pues, ¿no? todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Muy bien. Entonces, cada vez que nos reunimos, anunciamos, ¿qué cosa? Que Cristo murió. La muerte hasta que Muy bien. Él venga. ¿Para qué tenemos que anunciar esto? Miren, mi hermano, uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Por esta razón, hay una señal del pacto. Cuando hubo el diluvio, ahí está el arco iris. Cuando hubo la última plaga en Egipto, ahí está la Pascua. Y así cada fiesta era una recordación para el pueblo de que Dios estaba presente. Y esto es porque somos olvidadizos. Y ha quedado la celebración de la cena para que nosotros proclamemos, Cristo murió por nuestros pecados. Éramos tan malos que fue necesario que Cristo, el justo, pague por nosotros. Pero eso no se predica porque no se ha entendido que este es un recurso, una señal de que nosotros, si no fuera por Cristo, no tenemos posibilidad de tener paz con Dios. Sino que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, ha hecho posible que nosotros podamos ser perdonados.
Entonces, mire, la connotación de la celebración de la cena va mucho más allá de comer un pan, solamente son símbolos de una señal. La señal es Cristo murió por nuestros pecados. Y esto lo haremos hasta que Él venga. Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió. Por mi culpa. Para eso celebramos la cena. Lamentablemente, eso no se predica y no se enseña. Entonces, mire usted cómo es importante entender la Biblia, entender el pasaje y poder predicarlo. Entonces, nosotros tenemos un problema muy serio, es que no entendemos la Biblia y no la predicamos como el mensaje quiere llegar a la gente. Esta es una demanda que tendrá que el Señor contra los predicadores. Yo no quiero desanimarlos, porque ustedes sepan que de toda la palabra subaremos cuenta a Dios. Por eso, mis hermanos, preparémonos bien, estudiemos bien el texto, entendamos el texto para no predicar. No cojamos un versículo, varios versículos para nosotros. O sea, va a ser una predicación. Yo le digo a los chicos cuando están acá, los que predican en mi iglesia, bueno, no mi iglesia, la iglesia donde estoy pastoreando, le digo, si usted no es un buen estudiante de la palabra, si no entiende lo que dice el texto, no va a predicar. Predicará cualquier otra cosa menos el mensaje. Así que, amados hermanos, con esto no quiero decir que yo lo sé todo, sino que esa es una necesidad que el Señor me hace sentir de poder decirle a ustedes de que sean buenos estudiosos de la palabra. Hagan recurso de la homilética profundamente. Y cuando prediquen, prediquen lo que entienden y lo que ustedes cumplen. Porque esa es otra. Yo, si soy mentiroso, no puedo hablar de la mentira para que otros dejen de mentir. Si en mí no ha funcionado, porque todavía sigo siendo mentiroso. Si soy pendenciero, siempre estoy peleando. Si soy un divisionista, no puedo predicar cosas como eso. Entonces, la palabra es sencilla y nos hace sabios, pero la palabra también tiene poder para cambiar nuestra vida. ¿Qué, hermanos? Espero que sea de utilidad para ustedes. Por eso pregunten de texto, cualquier cosa del texto. Si no lo sé, le digo no lo sé. Y si lo sé, se lo trato de explicar. Amén. Amén, pastor, gracias. Bien. ¿Tienen algún tema en especial que quisieran que podamos compartir? Yo sé que estamos hablando de la selección ahora. Yo quiero contarles una historia de una gallina y un cerdito que eran muy amigos y dijeron, vamos a ponernos un restaurante. Y así que la gallina le dijo, pues yo para este restaurante pongo huevos. Y le dijo al cerdito, y tú pones las chuletas. El cerdito dice, hey, un momentito, tú aquí en este negocio te estás involucrando, pero yo me estoy comprometiendo, porque estoy comprometiendo mi vida. Así, hay muchos que se involucran, pero muy pocos se comprometen hasta dar su vida por causa del Evangelio. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Siempre estaré siendo útil para ustedes. Si ustedes también tienen alguna pregunta sobre algún tema especial, podemos ver.
Amén, pastor, muchas gracias. Sí, ¿usted cuándo va a tener clases? Yo no he conversado con la hermana Charito, por eso estoy un poquito desubicado de esto. No le escuché, pastor, por favor. Y si saben ustedes hasta cuándo tenemos clases, cuántas clases nos faltan. Eh, terminamos como, pastor, cómo predicar los textos apocalípticos con usted o tenemos No, otros sí, temas. no, apocalíptico, vamos al apocalíptico. Ajá, y de ahí terminamos ya. No, de ahí tenemos que ya desarrollar algunas predicaciones que no lo hemos hecho. Ya. Bueno, con el hermano Edison todavía tenemos tres clases más, significa 3 semanas más. Ya, ya. Y ahí terminamos. Entonces, él sí ha estado yendo todos los días, entonces él lleva un cronograma específico y con él sí terminamos en 3 semanas. Bueno, entonces, eso necesito porque necesito programar el próximo encuentro. Entonces, para ver los apocalípticos y de ahí sí vemos el asunto de esa predicación que no la hemos podido ver, ¿verdad? Ahora, em, quisiera, quisiera que usted pregunte a hermana Chori también hasta cuándo, amigo, vamos a estar, ¿no? Porque necesito afinar esto, porque ya la próxima clase tenemos que ver con la predicación de los apocalípticos, ¿no? Los textos apocalípticos. Y luego tendremos que tener el asunto de los textos, las predicaciones que tiene que tener usted. Honestamente, a mí me gustaría es que darles un texto y que ustedes me lo analicen. Así como vieron que yo analicé segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 8, así quiero que ustedes puedan organizar para entender el texto y me van a decir, de acuerdo a los pasos, me puedan decir ustedes esto. Entonces, por favor, el próximo día sábado, hermana, hermana Yolanda, usted puede, hablando con la hermana Charito, ver cuánto va a ser el asunto de esto, porque necesitamos programar ya el desenlace de esto, ¿no? Ok, pastor. Sí, por favor. Mi teléfono, ojalá que ya la próxima semana lo tenga listo, porque se me dañó el display y tenemos que estar ahorita en la clínica, ¿no? Entonces, próxima semana. También yo voy a estar fuera del país, pero yo me voy a conectar de donde esté, ¿sí? Para tener el tiempo de las clases que falte. Amén, pastor. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, que Jehová les bendiga, les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y siempre estamos a la orden para cualquier necesidad. Oramos. ¿Alguien de ustedes quiere orar para terminar este tiempo? Amén, pastor. Antes de orar, una preguntita. ¿No podemos hacer una recuperación en esta semana el jueves? Bueno, yo creo que sí. Este jueves, yo creo que sí, pero si quedamos, ¿no? Como le Sí, dije no yo, sé si digan demás yo, hermanos. sí, yo depende de usted, si concretamos está bien, porque es importante para mí que quedemos ahora, porque como le digo, voy a salir del país, pero sí me voy a conectar, sí, yo necesito cumplir, porque no puedo abandonar. Si algunas veces no nos hemos encontrado es por una situación de que no he podido conectarme. Ahora no podía hacerlo, tuve que molestar a hermano Charito para que mande a través de mi nieto, el teléfono de él, mande, digamos, la forma de cómo conectarme con ustedes. Pero, pero siempre buscaré la manera, porque hay que cumplir. Esa es la responsabilidad, cumplir. Muy bien. Entonces el jueves, si ustedes quedan de acuerdo, me avisan
próximo Amén. ¿No jueves. sería primero, como dice, para preguntar a la hermana Charito qué tiempo tenemos? Si Sí, tenemos sería más de bueno, tiempo, creo pero sí que vale la pena ver si recuperamos un poco y si hay preguntas de ustedes. Por ejemplo, a mí me gustaría darles un texto y que ustedes me envíen el texto ya analizado y qué entienden, ¿no? ¿Qué entienden de ese texto y cómo lo predicarían? Pero eso tenemos que el próximo jueves, ¿me parece? Sí, pastor, yo creo que sí, porque necesitamos igualarnos. Ya, sí, sí, yo necesito cumplir por ustedes, porque aquí estamos solamente porque queremos estimularnos, hermanos, estimularnos a que ustedes pues se centren en la palabra. Recuerden, mucha gente dice cosas que no están en la palabra. Y por eso siempre digo, ¿dónde está escrito? ¿Y dónde está escrito? ¿Y dónde está escrito? ¿Sí? Siempre acostumbrémonos, a ver, en la palabra dice, en tal parte dice tal cosa. Así acostumbrémonos a hablar. Ustedes como son predicadores de la palabra, pastores, algunos, que pueden decir, aquí está escrito. Que es como la única manera que Jesucristo pudo detener a Satanás en sus tentaciones, ¿no? Entonces, así es más. Alguien que pueda orar para culminar. Amén. Oremos. Señor y buen Dios Todopoderoso, te amamos, te bendecimos en esta tarde, Padre, te damos gracias porque reconocemos que tú eres el que da sabiduría, tú eres el que pone el querer como el hacer de aprender, Señor, más de ti. Gracias te damos, Dios, por esa sabiduría diaria, porque sabemos que dependemos de ti, Señor, y que sin ti nada podremos hacer. Dios, oramos por el pastor Virgilio, que seas tú también dándole sabiduría, Señor, para que pueda, Dios mío, predicar tu palabra y que sea ese instrumento que tú quieres que sea, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que se esfuerzan por hacer los trabajos o se esfuerzan por estudiar, Dios, tu palabra, Señor. Gracias, gracias te damos por eso. Bendecimos esta semana que viene, Señor, que sea es tú, Señor, dirigiendo todo lo que hagamos, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. amén, Amén. pastor, amén, Dios, hermanos. Dios los Dios le bendiga. bendiga, Dios le guarde. Hasta el próximo jueves, ¿ah? Amén. Amén, amén. Amén. Amén.